Hola, ¿qué tal? Yo soy Tere Rocha, bienvenidos al mundo del yoga. Hoy vamos a hablar sobre la culpa. Dicen por ahí que quien no la siente en absoluto puede ser un insensible, en el menor de los casos. Pero si la siente demasiado puede ser un psicópata patológico. Entonces, ¿cuál es el término medio? ¿Cuál es el término medio de la culpa? Y quien la padece demasiado puede ver afectada toda su vida emocional. La culpa, es cierto, es una experiencia dolorosa derivada de la sensación más o menos consciente de haber transgredido normas personales, culturales, éticas, sociales. Muchas veces estamos en función de nuestras creencias, a veces son creencias limitantes que absorbimos a lo largo de nuestra vida, en nuestra infancia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de la sociedad. A veces esas creencias nos hacen sentir culpa de hacer ciertas cosas que no están bien vistas. ¿Por quién? Por el entorno, por la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? En un cierto grado, es cierto que la culpa nos puede ayudar y ser útil, y nos puede ayudar a corregir errores que cometimos en el pasado. Entonces, la culpa en cierto grado nos puede ayudar, nos puede aportar. Pero tenemos que tener cuidado cuando tenemos culpa en exceso. La culpa en exceso es uno de los principales enemigos de nuestra armonía interior. Nos lleva a enfrentarnos con nosotros mismos y puede llegar hasta bloquearnos, congelarnos directamente. ¿Por qué nos paraliza la culpa? Porque la culpa viene de alguna forma del miedo. Habíamos dicho que el miedo es lo contrario al amor. El sentimiento contrario al amor es el miedo. El miedo paraliza, el miedo nos detiene, el miedo nos bloquea. Entonces, cuando nos damos cuenta que la culpa viene del miedo, empezamos a trabajar y a enfrentar esos miedos y empezamos a procesar las culpas. El miedo a ser libre. Recuerden que el miedo nos trae culpa entonces, y la culpa nos trae castigo. Necesitamos de alguna forma infringirnos castigo, y los que procesamos la culpa de manera excesiva, empezamos a castigarnos por situaciones tan cotidianas como el tener que salir a trabajar y sentir culpa porque vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque dejamos a los hijos en la casa. Tipos de culpa que no deberíamos de sentir, no en el grado en que lo sentimos. Entonces, la culpabilidad no es solo una de las formas más comunes de angustia en nuestra cultura. Nos angustiamos prácticamente de todos, nos ponemos ansiosos. Cuando no manejamos adecuadamente las emociones, empezamos a tener exceso de ansiedad, exceso de angustia. También es una de las emociones, la culpa, es una de las emociones más hostiles, porque nos hace despilfarrar nuestro presente al paralizarnos en un comportamiento del pasado. Ya lo hicimos, ya estuvo, el pasado ya fue. ¿Y qué sucede con esta paralización? Nos empezamos a deprimir porque sentimos culpa por algo que hicimos en el pasado. Empezamos con procesos de depresión. La culpa no resuelta se halla en la raíz de numerosos conflictos psicológicos y puede llegar a amargar nuestra existencia. Entonces, si nosotros logramos entender el miedo que viene consecuente a esa culpa, nosotros enfrentamos el miedo y es una forma de empezar a trabajar la culpa. Recuerden que la culpa trae castigo y que es un miedo no reconocido, la culpa. ¿Qué miedo está asociado a su culpa? ¿Lo han pensado? Y bueno, el ego es una forma que usamos nosotros para protegernos del miedo. No reconocer los miedos es una forma de ego.
ego en mayor o menor grado. ¿Qué grado manejamos? Y bueno, administramos mal los sentimientos de culpa cuando, ¿qué hacemos? Cuando nos mantenemos en un sistema de pensamiento polarizado. Pensamos que las cosas son extremas, o son blancos o son negros, o admitimos que son buenas o son malas. ¿Por qué no un término medio? ¿Por qué somos extremistas? Entonces, esa es una de las formas en que no administramos bien este sentimiento que es la culpa. Otra forma negativa de administrar este sentimiento es cuando pensamos en negativo, cuando estamos generando pensamientos negativos y tan solo tenemos en cuenta todo lo negativo que nos está sucediendo. Oh, desgracia del coronavirus, todos vamos a morir, estamos encerrados, todo sale mal, no hay comida, escasea el papel. Todos esos pensamientos negativos, lo único que hace es que tenemos en cuenta esos detalles y lo demás no nos importa. Estos detalles los magnificamos sin atender a todos los aspectos positivos que están sucediendo en nuestra vida. ¿Como cuáles? Como que tengo una casa donde vivir, donde estar. Si es casa propia, mejor. Tengo comida que comer. Tengo agua, tengo luz, tengo manera de comunicarme con otras personas. Hay muchos aspectos positivos que cuando los empezamos a visualizar, podemos empezar a dejar ir todos esos pensamientos negativos que nos aquejan. Cuando nos damos cuenta que no somos los únicos viviendo en este planeta y que hay personas que realmente están sufriendo y están pasando una muy mala situación. Hay personas que literal están muriendo y nosotros estamos aquí porque estamos encerrados, estamos enojados con la vida porque nos está tratando mal. Eso es administrar mal esos sentimientos de culpa. Ahora, otro punto. Cuando somos demasiado rígidos, nos basamos en un sistema de normas estricto. Y entonces nosotros debemos de ser flexibles, no tenemos que ser tan rígidos con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos en base a creencias. Muchas creencias fueron autodadas. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia no las heredó. Y muchas veces esas creencias ya no nos funcionan. Tenemos que empezar a trabajar en función de lo que a nosotros nos hace felices. Otro punto es cuando eludimos responsabilidades o pasamos a responsabilizarnos de la vida de todos los demás y lo que sucede en todos lados. No, ni tenemos que ser tan, ni tenemos que ser muy. No somos responsables de lo que le sucede a otros, somos responsables de nuestra vida. Otro punto es cuando somos demasiado perfeccionistas. Entonces, tenemos que ser más ligeros, tenemos que ser más flexibles, tenemos que apoyarnos, tenemos que querernos y en función de eso permitir y entender que todos somos humanos y cometemos errores. Ahora, fíjense, la culpabilidad se manifiesta a través de diferentes formas. Ustedes se pueden dar cuenta. Señales físicas como presión en el pecho, dolor de estómago, dolor de cabeza, de espalda, me duelen las cervicales, tengo los hombros contracturados, empieza a darme comezón y siento ansiedad y empiezo a rascarme. Señales físicas. Señales emocionales. Nerviosismo, desasosiego, agresividad, alguien me mira mal y ya me estoy peleando. Esas son emocionales. Mentales son pensamientos inútiles, autoacusaciones, autorreproches, decirme que no sirvo para nada, esa vocecita que le llaman la loca de la casa, que nos está diciendo siempre cosas negativas. Entonces, detengamos. Esas son algunas de las formas de manifestación. Los psiquiatras consideran dos formas que son patológicas de culpa. Dos.
la culpa neurótica, que es la que surge ante situaciones o actos insignificantes por los que la persona se siente excesivamente responsable. Y ahí es cuando tenemos que intervenir. Las que sienten las personas que se deprimen normalmente por hechos del pasado, pero que pueden llegar a considerarse que son tan simples cuando se curan, cuando entiende uno que el pasado forma parte de un ayer, que ya no lo podemos modificar, que estamos en el aquí y ahora y que no nos sirve de nada estarnos deprimiendo por hechos que ya fueron. Hay que entrar en el proceso del perdón y el perdón tiene su punto de culpa. ¿Por qué tenemos que perdonarnos? ¿Hay culpa? Y ahí habría otra discusión entre lo que es el perdón y si existe realmente el perdón o no. Pero en ese punto aquí lo dejamos. Y bueno, viene otra forma de culpa, que es la culpa delirante, que es la provocada por acciones inexistentes e irracionales y se da en una depresión delirante o trastorno esquizofrénico. Esa es la otra forma de culpa en donde hay quien aconseja hasta un tratamiento médico. Yo aconsejaría que ahí se hiciera fuerte, ejercicio fuerte, deporte, si no es necesario llegar al medicamento. Bueno, ahora, ¿cómo deshacernos de los sentimientos de culpa? ¿Cómo los trabajo? ¿Qué hago? Primer punto, hay que conocernos, hay que empezar a ir allá adentro, lo que hay allá adentro, quién está ahí, quién es el que mueve todo este cuerpo físico. Entonces hay que identificar los sentimientos de culpa, hay que saber por qué me siento culpable, identificar esos sentimientos y analizar las situaciones concretas que sobrevienen, ver qué es lo que me está sucediendo. Ahora, segundo punto es aceptarlos como normales y comprensibles. Así lo he yo estado viviendo. Entonces, si conoces sus causas y su origen, te será más fácil combatir esos sentimientos de culpa. Los sentimientos que te atormentan vienen de ti, de lo que has vivido, de lo que traes. Habla con otras personas si es necesario. Este sería el tercer punto. Ve a ver un profesional en el tema. Aliviarás así tu malestar. Yo te aconsejo libreta para escribir. Escribe qué es lo que tú sientes. Ahora, cuarto punto, reconoce tus propios límites y asume únicamente la parte de responsabilidad que te toca a ti. A veces me dicen, bueno, es que me siento culpable porque yo no quiero ir a ver a mi mamá, se la pasa quejándose de todo y yo me deprimo. ¿Y por qué sienten culpa si no quieren ir? Ah, porque la gente va a decir que yo no quiero a mi madre y yo sí la quiero. Bueno, ¿y por qué no se lo dices? Empieza a hacerte responsable de lo que a ti te toca y déjales a los demás lo que les corresponde a ellos. No estoy diciendo que enfrentes a tu madre, estoy diciendo que tú digas lo que tú sientes. Que lo comentes, que digas, a lo mejor ya no voy a venir a verte tan seguido, o a lo mejor voy a venir cada 15 días, una vez al mes, y esa vez que tú vayas a ver a tu madre, trátala con todo el amor que seas capaz de sentir. Y entonces disfrútala y espacía todas tus visitas. Así tomamos responsabilidad de lo que nos toca y no nos hacemos responsables de toda la culpa. Espero haber sido clara. Muy bien. Otro punto. Quienes se autoculpan o se autoinculpan en los fracasos cometidos, ya sean propios o de otras personas, y sufren a la hora de relacionarse porque perciben a los demás como superiores y son incapaces de defender sus derechos. Ejemplo, parejas que se reúnen, se juntan, se casan y de repente están aceptando todo porque sienten que no
No es posible defender lo que ellos sienten, su punto de vista. Entonces, esa es otra forma de sentirse culpables o de autoculparse o inculparse. Cuando vamos en un proceso en donde no podemos mantener una relación sana. Es necesario y sano aprender de las equivocaciones del pasado. Ustedes tienen que saber que todo mundo nos equivocamos, todos, no nada más ustedes, no nada más yo, todos nos equivocamos. Entonces, lo importante es que de las situaciones que se nos presenten, nosotros tomemos el aprendizaje y nos prometamos no volver a repetir el mismo comportamiento. Pero cuando tenemos culpa malsana e inútil, ¿por qué es malsana? Porque hace que nos sintamos mal. Ustedes se pueden dar cuenta de inmediato cuando una emoción les está haciendo sentir mal, les está haciendo sentir que no es posible continuar en esa situación porque se están deprimiendo, porque se están angustiando. Entonces, detengan el pensamiento. Cuando ese comportamiento hace que la culpa que estoy procesando me haga sentir mal, piensen, esto es por un hecho que ya fue, ya pasó. La culpa es por hechos que ya hice, que ya realicé. No más culpa. Perdónense. Para eliminar la culpabilidad, los especialistas en trastornos emocionales recomiendan el siguiente decálogo. Son 10 puntos, fíjense. Primer punto, empezar a mirar el pasado como algo que jamás se va a poder modificar. Se acabó, ya quedó en el pasado. Segundo punto, preguntarnos si estamos evadiendo el presente por culpa del pasado. ¿No queremos empezar a tomar cartas en nuestro presente? ¿Nos da miedo? ¿Qué nos da miedo? ¿Nos da miedo a tener éxito? Empezamos a manejar culpa. Es que yo no puedo, es que me cuesta trabajo. Aquí ando yo en eso, Ando yo en eso y se los paso al costo. Me cuesta trabajo la tecnología y siempre estoy evadiendo el aprender más porque me cuesta trabajo. ¿A qué tengo miedo? Tengo miedo al éxito. Siempre he tenido miedo al éxito. Entonces, empecemos a trabajar. Pregúntense si están evadiendo el presente. ¿Por qué? ¿Por culpas del pasado? ¿Cuál es su miedo? ¿Qué miedo están enfrentando? Tercero, aceptar los comportamientos que hemos escogido, pero que pueden disgustar a otros. ¿Tenemos miedo a que se terminen relaciones por esto que yo estoy haciendo? Piensen, aceptar comportamientos que hemos escogido, pero que pueden disgustar a otros. Me quiero tan poquito que no puedo tener decisiones sobre mi persona. Cuarto, anotar cuando nos sentimos culpables. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Con quién? Y lo que perdemos al angustiarnos por el pasado. Anótenlo. Hagan su libreta de miedos. Empiecen a anotar qué es lo que les hace sentir culpables. Quinto, reconsiderar nuestros valores. ¿Cuáles son los que aceptamos y cuáles los que solo fingimos aceptar para no ser juzgados por los demás? Empiecen a aceptar. ¿Fingen ustedes aceptar cosas por culpa? 6. Hacer una lista. 6. Hacer una lista de todas, vamos a ponerle maldades o travesuras que hemos hecho a lo largo de nuestra vida y culparnos por cada una conforme a su gravedad. Hagan su lista. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que fue tan grave? Y entonces el presente sigue siendo el mismo y la culpabilidad que sentimos es una actividad desperdiciada. Ya no nos sirve. No nos sirve esa culpa. Hagan su lista. Me peleé con mis hermanos y jamás me volví a hablar y yo me siento culpable porque nos debemos de amar como familia, Hagan su lista, analícenla. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy perdiéndome
por estar metida en la culpa o metido, puede ser hombre. 7. Evaluar las verdaderas consecuencias, las verdaderas, las reales, analícenlo. Evaluar las verdaderas consecuencias de nuestros comportamientos. Determinar si nuestros actos han sido agradables y productivos para nosotros. Para nosotros, no para otros. Para nosotros. Analícense, revisen qué es lo que han estado haciendo. 8. Enseñar a quienes tratan de manipularnos con la culpa que pueden afrontar las desilusiones que les cause nuestro comportamiento de otra manera. Si es una mamá, si es una hermana, si es un familiar, si es el jefe. Ya te vas temprano. No vas a venir a comer. ¿Por qué nos quieren manipular con culpa? Es una manera de vivir. ¿Vivimos con culpa? Háganle ver claro a la persona que les esté manipulando a través de la culpa que pueden comportarse de manera diferente y sacar más provecho de ustedes que si los están manipulando a través de hacerlos sentir culpables. 9. Hacer algo que sabemos que nos hará sentir culpables, pero que en realidad no hace daño a nadie. Hagan algo, porque están enfrentándose con sus creencias, están enfrentándose con sus miedos, están cambiando sus paradigmas. Hagan algo que a ustedes los haga sentir culpables. ¿Saben qué hice yo? Un día, mi hijo siempre se me ponía de que no, tenía que ser como él dijera y se iba conmigo a ver a mis papás. Un día agarré, prendí mi coche, dije, no vas, no hasta que hagas esto y esto. Ok, prendí mi coche y me fui. Y lo dejé. Y me sentí culpable, sí. Pero después se me fue pasando. Entonces entendí que yo solita me hacía daño con esa culpa que sentía de dejarlo solo aquí en la casa. ¿Por qué? Porque yo tuve que irme a trabajar joven a la calle. Me fui a trabajar a mi trabajo, no a la calle, a mi trabajo, y entonces los dejaba aquí a mis 2 niños, los dejaba aquí en la casa, los dejaba en la casa, los dejaba con comida, los dejaba guardaditos aquí, pero me sentía muy culpable. Y entonces es una manera de enfrentarnos con la culpa. Hagan algo que sepan ustedes que los va a hacer sentir culpable, algo que no daña a nadie. Y váyanse analizando en el proceso. Háganlo consciente, van a ir soltando poco a poco. El punto 10 es evitar que otras personas nos carguen sus sentimientos. Por ejemplo, vamos a poner otra vez la madre. Por ejemplo, la madre que le dice a su hija, he sido buena contigo, te he cuidado todos estos años y ahora tú me abandonas, te vas de la casa. Con culpa, entonces sería contestarle, mamá, ¿crees que porque me ayudaste de niña yo debería de pagarte no siendo independiente? ¿Qué contestarían a esa respuesta? Que es una pregunta. La culpabilidad, en conclusión, la culpabilidad es inútil. Pertenece a la vanidad, pertenece al ego. La culpabilidad pertenece al ego, es una forma de no enfrentarnos a nuestros miedos. La culpabilidad la tenemos que empezar a manejar. Cuando alguien comete un error y luego toma conciencia, se enriquece con ella. Jamás es demasiado tarde para repararlo. Jamás. Siempre podemos empezar. Cualquier cosa que nos hayamos hecho a lo largo de estos años con la culpa, lo seguiremos haciendo por los otros. Lo haremos por los otros. Empiecen a trabajar en ustedes. Recuerden que todo acontecimiento tiene infinitas causas. No depende solo de mí. Viene de todo lo que he aprendido y lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. No tengo que salvar a nadie. Cada persona
debe ser responsable de su vida. Yo no tengo ni que salvar a mi hijo, ni a mi hija, ni a mis padres, a nadie. Cada quien es responsable de su vida y yo debo de hacerme responsable de la mía. Por ello, la culpa no debería de existir. Lo que se decidió en un momento pasado era fruto de ese momento. En la actualidad no sirve de nada seguir sintiéndome deprimida por esa culpa que ya fue. Somos mutantes, es decir, vamos cambiando. La vida es un constante movimiento, la vida está cambiando, la vida muta y por tanto los criterios con los que juzgo hoy no los tenía ayer. Por tanto, yo puedo cambiar, modificar y mejorar mis conceptos sobre eso que juzgo, bueno o malo, que realmente si trabajo conmigo fuerte en esa parte de no juzgar, empiezo a quitarle los adjetivos de bueno, malo, extremos. Siempre hay tinturas, siempre hay un término medio. Empecémoslo a trabajar. Empecemos a dejar atrás eso que nos hace deprimirnos por sentir culpa. Y bueno, esto es lo que les comparto el día de hoy. Les deseo que tengan un hermoso día. Sadhana.